Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con el tema. Ahora vamos a ingresar a celdas galvánicas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una celda electrolítica y una celda galvánica? Que la celda electrolítica es un sistema en donde los procesos son procesos redox no espontáneos, ¿no? Que requieren una fuente de corriente continua para que haya el flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo, pero en las celdas galvánicas no pasa eso. En la celda galvánica lo que va a ocurrir es que los electrones se van a desplazar, sí, desde el ánodo hacia el cátodo, pero el proceso es un proceso espontáneo, ¿de acuerdo? Lo que tú vas a tener es entre dos electrodos una diferencia de potencial, y para poder tener el potencial de cada electrodo, tú lo que utilizas es un patrón de referencia. ¿Y tu patrón de referencia quién es? El electrodo estándar de hidrógeno. ¿Quién es el electrodo estándar de hidrógeno? El que tienes acá. Este electrodo estándar de hidrógeno puede funcionar como ánodo o puede funcionar como cátodo, y por convención se le ha dado un potencial de celda, un potencial de electrodo igual a 0. Entonces, si yo, por ejemplo, entre dos electrodos veo una diferencia de potencial de 2 voltios, pero uno de los electrodos es el hidrógeno, como el potencial de él es 0, el potencial del otro debe ser 2 voltios. ¿Está bien? Si es que yo, por ejemplo, tengo un sistema y en ese sistema veo que la diferencia de potencial entre dos electrodos es de 4 voltios y uno de ellos es el hidrógeno, entonces significa que el potencial del otro electrodo vale 4 voltios, porque por convención al electrodo estándar de hidrógeno se le da el potencial de 0 voltios. Entonces, esto te permite que tú puedas tener el potencial de cada electrodo y medir la diferencia de potencial que hay entre diferentes electrodos, ¿ya? Entonces, este electrodo estándar de hidrógeno, ¿en qué consiste? En que consiste en una solución de un ácido muy fuerte, típicamente va a ser ácido clorhídrico de concentración 1 molar, ¿ya? Y vas a tener que se burbujea hidrógeno gaseoso a la presión de una atmósfera. Estas son las condiciones normales para electroquímica, ¿no? Una atmósfera de presión, 1 molar para las soluciones y la temperatura de 25 grados Celsius. Ten mucho cuidado que no son las condiciones estándar ni las condiciones normales para el estado gaseoso. Condiciones estándar o condiciones normales para el estado gaseoso es una atmósfera y 0 grados Celsius. Acá hablamos de una atmósfera, 25 grados Celsius, condiciones de concentración de 1 molar y sustancias químicamente puras, ¿ya? Entonces, bajo esas condiciones ocurre que esta sustancia se puede convertir o se puede comportar como ánodo o se puede comportar como cátodo, ¿ya? Entonces, en primer lugar te dicen, el potencial de una especie se obtiene comparando su tendencia a intercambiar electrones frente a un patrón que se llama electrodo normal de hidrógeno. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? En las celdas electrolíticas o en las celdas galvánicas, perdón. Dice, el potencial de una especie se obtiene comparando su tendencia a intercambiar electrones, o sea, oxidación o reducción, ¿no? Frente a un patrón que se llama electrodo normal de hidrógeno. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque el electrodo de referencia es el electrodo estándar de hidrógeno. Entonces nosotros sabemos si una sustancia se oxida o se reduce con mayor facilidad o con mayor dificultad en función de cuál es la diferencia de potencial entre esos dos electrodos. Entonces lo primero, sí es correcto. Dice, si una tendencia tiene o si una especie tiene mayor tendencia a reducirse que el ion hidrógeno, se le asigna un potencial positivo. Eso es muy importante, ¿ya? Los potenciales de celda siempre se expresan como reducción, ¿ya? Lastimosamente, antes, cuando no había un criterio, algunos libros expresaban los potenciales como oxidación y otros los potenciales como reducción. Entonces, esto creaba confusión, porque si, por ejemplo, te daban datos, tú no sabías si es que era un potencial de oxidación o un potencial de reducción. Pero a partir de que se da una convención y se dice, bueno, ya, se expresan todos los potenciales como potenciales de reducción, es que siempre tú vas a encontrar las tablas en los libros como potenciales de reducción, y estos potenciales de reducción van a ser positivos si hay una mayor tendencia a la reducción y van a ser negativos si hay una mayor tendencia a la oxidación frente al electrodo de referencia. ¿Quién era el electrodo de referencia, chicos? El electrodo de... ¿Quién era el electrodo de referencia?
¿Quién es el electrodo de referencia? El electrodo de hidrógeno, ¿correcto? El electrodo estándar de hidrógeno es el electrodo de referencia. Entonces, lo segundo es verdadero también. Lo último, te dice, si una especie tiene una fuerte tendencia a reducirse, se dice que es un oxidante fuerte. Eso está loco, ¿verdadero o falso, chicos? Si una sustancia tiene una fuerte tendencia a reducirse, se dice que es un oxidante fuerte. ¿Verdadero o falso? La sustancia que se reduce actúa como agente oxidante y la sustancia que se oxida actúa como agente reductor. O sea, en otras palabras, si yo me voy a oxidar, ¿ya? Es porque alguien está provocando mi oxidación, ¿ya? Entonces, si yo me voy a oxidar, es porque debe haber un agente oxidante, alguien que esté provocando este proceso. Y yo más bien, si me voy a oxidar, yo voy a provocar la reducción de otro ente. Entonces yo voy a funcionar como un agente reductor. Entonces me dicen, si una sustancia tiene una fuerte tendencia a reducirse, se dice que es un oxidante fuerte. Yes. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a marcar como respuesta? Lo primero es verdadero, lo segundo es verdadero y lo último también es verdadero. Alternativa, la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Te dice, dado los siguientes potenciales estándar de reducción, ¿ya? Señale el orden creciente de la fuerza oxidante. Listo, chicos. Entonces, fíjense. Este tipo de ejercicios es clásico de examen de admisión. Clásico de examen de admisión. Lo que tienes que hacer en primer lugar, ¿ya? Es ordenar de mayor a menor, ¿ya? Si ordenas de mayor a menor los potenciales de reducción, entonces se te va a hacer recontra sencillo. A ver, veamos. ¿Aquí está ordenado de mayor a menor? No. Qué bueno, porque nos va a permitir hacerlo, ¿no? Si tú te das cuenta, de todos estos tres, ¿quién es el mayor? ¿El primero, el segundo o el tercero? De los tres, ¿quién es el mayor? ¿Primero, segundo o tercero? El tercero, claro. El potencial menos 0,13 es el mayor de todos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es a él llevarlo arriba en jerarquía para tener ordenado de mayor a menor todos los procesos que sean de reducción. O sea, paso número 1, fijarte que todo sea reducción. ¿Es reducción? Sí. Chévere, bacán, no hay problema. Y luego que te des cuenta que todos son reducción, lo que haces es ordenar de mayor a menor. Entonces, cuando tú haces ese orden de mayor a menor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este menos 0,13 ha ido arriba, menos 0,44 y menos 0,76. Entonces, el que está arriba es el proceso que ocurre con mayor facilidad, en este caso una reducción. O sea, esta sustancia es la sustancia que tiene mayor facilidad para reducirse. Tengan mucho cuidado porque eso ya es recurrente en preguntas no solamente de admisión, sino en preguntas de CPRUNI, ¿ya? El que se reduce es esta sustancia. O sea, si yo voy a analizar la capacidad para reducirse, tengo que ver quiénes están reduciendo. ¿Quién se reduce? El plomo más 2, el hierro más 2 y el zinc más 2. De estos tres, ¿quién tiene la mayor facilidad para reducirse? El plomo más 2. Profe, ¿por qué? Porque acá te dice que el potencial de reducción vale menos 0,13. El potencial lo debes tomar como una diferencia de potencial, pero lo puedes tomar como una capacidad también. O sea, si tú dices, oye, él tiene el mayor potencial de reducción, o sea, tiene la mayor capacidad de reducción. ¿Quién? El plomo más 2, respecto al hierro más 2 y respecto al zinc más 2. Y si más bien tú quisieras analizar la oxidación, tendrías que ver lo contrario. Si esta es la sustancia que más fácilmente se reduce, lo contrario, o sea, el zinc metálico, es la sustancia que más fácilmente se oxida. Entonces, facilidad para la oxidación. El zinc se oxida más fácilmente que el hierro y el hierro se oxida más fácilmente que el plomo. Pero en este caso me piden el orden creciente de la fuerza oxidante, o sea, la capacidad para reducirse. ¿Quién se reduce con mayor facilidad? El plomo mayor que el hierro y el hierro mayor que el zinc, más 2, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Te recontracreo. Plomo más 2, mayor que hierro más 2 y mayor que zinc más 2. ¿Cuál sería tu respuesta? A, B, C, D o E. Ya te dije todo. Excelente. La letra E. Esa tendría que ser tu respuesta. La letra E. Claro, el plomo mayor que el hierro y mayor que zinc más 2. ¿Ya? Este tipo de ejercicios son clásicos. ¿Ya? Yo te recomiendo que este tipo de ejercicios tú los busques
en preguntas de CEPREUNI, prácticas de CEPREUNI, seminarios de CEPREUNI, parciales de CEPREUNI y exámenes de admisión UNI. Son clásicas, ¿ya? Aprendes esto y tienes puntos a favor en el examen de admisión, creo, ¿ya? Continuemos. Te dicen, de los siguientes potenciales estándar de reducción, te dice, marque lo incorrecto. El cloro es el mejor agente reductor que el bromo y el yodo es el mejor agente oxidante que el bromo es mejor agente oxidante que el cloro, el yoduro es el mejor agente reductor, el cloruro es mejor agente reductor que el bromuro y el yoduro, ¿ya? Entonces, te dije, lo primero que tienes que hacer es verificar si estás con todos en reducción. Entonces, todos están en modo reducción. Esta sustancia gana electrones y se reduce, chévere. Todos están en reducción. Lo otro es verificar que estén ordenados de mayor a menor. ¿Están ordenados de mayor a menor? Sí. Él es mayor que él, mayor que él. Y mira, todos son positivos. A diferencia de lo anterior que todos eran negativos, significaba que la reducción de ellos no era espontánea. En cambio aquí todos son positivos. Y como son positivos, significa que la reducción de ellos es espontánea. Entonces, ordenados de mayor a menor, tú vas a decir, bueno, cloro mayor que bromo, mayor que yodo. Reducción. Se reduce, se reduce y se reduce. ¿Quién se reduce con mayor facilidad? El cloro. Respecto al bromo, respecto al yodo. O sea, él se reduce con mayor facilidad, es el mejor agente oxidante. Y si yo quiero el mejor agente reductor, lo opuesto. O sea, el yoduro es el mejor agente reductor porque es el que se oxida con mayor facilidad. O sea, él es un mejor reductor respecto al bromuro y respecto al cloruro. ¿Ya? Entonces, analicemos lo que me dicen. ¿Ya? Me dicen, el cloro es el mejor agente reductor. No, los agentes reductores no son ellos. Los agentes reductores son los de acá. Son el cloruro, bromuro o yoduro. No es correcto. Profe, ¿por qué no son agentes reductores? Porque un agente reductor es el que se oxida y los que se oxidan son los que están de este lado. ¿Ya? Entonces, lo primero es incorrecto. Dice, el yodo es mejor agente oxidante que el bromo. A ver, ¿qué tú dices? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que hemos dicho. El yodo es mejor agente oxidante que el bromo. ¿Sí o no? Vamos, rapidito. ¿Sí o no? El yodo es mejor agente oxidante que el bromo. ¿Sí o no? Habla. No, claro que no, pues obvio, ¿no? Porque mejor agente oxidante es el bromo con respecto al yodo, ¿no? Lo vemos aquí, en esta escala. Ah, entonces si lo entendiste, te dicen, el bromo es mejor agente oxidante que el cloro, te recontracreo. ¿Sí o no? El bromo es mejor agente oxidante que el cloro. ¿Sí o no? Falso también, incorrecto. El cloro es mejor oxidante que el bromo y mejor oxidante que el yodo. No, falso. El yoduro es el mejor reductor. Ahora sí vamos a los reductores, ¿no? Si acá tú hablabas del oxidante, acá tú hablas del reductor. ¿Quién es el mejor reductor? El yoduro. Luego, ¿quién? El bromuro. Y luego, ¿quién? El cloruro. Entonces, el yoduro es el mejor agente reductor. Excelente, Elías. Verdadero, ¿no? El cloruro es mejor agente reductor que el bromo y el yodo. No, el mejor agente reductor es el yoduro. Por lo tanto, tu respuesta debería ser la letra D. Esa es tu respuesta. Chicos, vuelvo a repetir. Aquí es bastante sencilla las preguntas que vienen en admisión, pero hay que entender el método, ¿ya? El que se reduce es el oxidante y el que se oxida es el reductor. No cometas ese error porque típicamente las preguntas en admisión dan vueltas en esos conceptos y los alumnos siempre terminan cayendo. No sea tu caso, ¿ya? Siguiente. Indique con verdadero o falso según corresponda. Te dicen, el potencial estándar de reducción patrón corresponde a esto, o sea, el hidrógeno con 2 electrones me da hidrógeno gaseoso y potencial 0 voltios. Una semireacción de reducción sería esta de acá. Y luego te dicen, el potencial de una celda se puede calcular de la siguiente manera. El potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. A ver, analicemos, bueno, ¿no? A ver, primero, el potencial estándar de reducción patrón, o sea, el normal, el estándar, ¿corresponde a lo del hidrógeno? ¿Sí o no? Esto ya lo hemos visto. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? True, false.
Verdadero, claro. Tu base de referencia es el electrodo estándar de hidrógeno, ¿no? Y ese electrodo estándar de hidrógeno va a tener un potencial de 0 voltios, ya sea como oxidación o como reducción, no hay problema. Lo segundo, me dicen, una semirreacción de reducción sería la que te dan acá. ¿Cómo me doy cuenta si estoy frente a una reducción? El estado de oxidación al inicio es mayor que el estado de oxidación al final. Pregunto, ¿esto es una reducción, sí o no? ¿Esto es una reducción, sí o no? Sí, sí es una reducción. Entonces, verdadero, ¿ya? Por último, me dicen, el potencial de una celda se puede calcular así. O sea, el potencial de la celda es el potencial de oxidación más el potencial de reducción. Sí, el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. Si tú quieres calcularlo de esa manera, lo puedes calcular de esa manera, ¿ya? Entonces, para este caso va a ser verdadero, 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 alternativa, entonces la letra C. Esa tendría que ser tu respuesta. Nosotros no vamos a utilizar esta relación, ¿ya? Nosotros lo que vamos a utilizar es que el potencial estándar de la celda es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Así nos va a ayudar a obtener las respuestas rápidamente. Cátodo menos ánodo, ¿ya? Siguiente. Indique verdadero o falso según corresponda. Vamos. Me dice, tengo al bromo, al cloro, al hierro, ¿ya? Que se convierte en bromuro, cloruro y hierro elemental, hierro metálico, ¿ya? Y lo que me están dando de datos son los potenciales. Me preguntan, el cloro tiene mayor tendencia a oxidarse, el hierro es el mejor reductor, el cloruro tiene mayor tendencia a oxidarse, ¿ya? Entonces, analicemos. ¿Qué te dije? ¿Cómo enfrento estas preguntas? Para enfrentar estas preguntas, primero dos cosas. Verifica que todos sean reducción. Pregunta, acá, ¿todos son reducción? ¿Sí o no? Ayúdame. Acá, ¿todos son reducción? ¿Sí o no? Sí, todos son reducción. ¿Por qué? Porque todos están ganando electrones para convertirse en esta especie, ¿no? O si quieres verlo, de 0 a menos 1, de 0 a menos 1, de 2 a 0, todos disminuyen su estado de oxidación, todos son reducción. Entonces, primer criterio, está bien. Segundo criterio, que esté ordenado de mayor a menor. Chicos, ¿está ordenado de mayor a menor? ¿Está ordenado de mayor a menor? No, no está ordenado de mayor a menor. Lo que tendría que hacer para ordenarlo de mayor a menor es este de acá, llevarlo arriba, ¿no? Y al llevarlo arriba, entonces ya tengo completo lo que necesito, ¿no? Para poder analizar rápidamente. El cloro es mejor agente reductor o mejor agente oxidante que el bromo y el hierro, porque se reduce con mayor facilidad. ¿Por qué se reduce? Porque acá me dice el potencial de reducción de él vale 1,36. En cambio, yo voy a decir que si hablo de que él es el mejor agente oxidante, el hierro es el mejor agente reductor. Por lo tanto, si él es el mejor agente reductor, es mejor que el bromuro y es mejor que el cloruro. Es directo, ¿ya? Entonces, chicos, analicen. Dice, el cloro, o sea, el cloro, tiene mayor tendencia a oxidarse. Chicos, ¿el cloro tiene mayor tendencia a oxidarse? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? No, claro. El cloro lo que tiene es mayor tendencia a reducirse. Por lo tanto, esa alternativa es incorrecta, falsa, mala. La primera es falsa. La segunda, el hierro es el mejor reductor. O sea, si esta sustancia es la que más, el mejor oxidante, él es el mejor reductor. ¿El hierro es el mejor reductor? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Claro, ¿no? Si él es el mejor oxidante, el de acá, el opuesto, es el mejor reductor. Mejor reductor que el bromuro y mejor reductor que el cloruro. Eso es verdadero. Dice, el cloruro tiene la menor tendencia a oxidarse. A ver, lúcete. Verdadero, claro. Porque la mayor tendencia a oxidarse la tiene el hierro. Luego el cloruro, el bromuro y por último el cloruro. Comparando a estos tres. ¿Ya? Entonces, date cuenta que el punto acá es trabajar ordenadamente, trabajar metódicamente para que puedas llegar a tu respuesta. Entonces, alternativa de respuesta sería la letra A.
tu respuesta. Letra A. Continuemos. Estas preguntas son muy bonitas. Lastimosamente aquí ya nos dieron la respuesta. Bueno, esperemos que no sea, ya que hay un horror ahí. Pero me dice, mira, determine la fuerza electromotriz de la siguiente pina. Fuerza electromotriz, potencial de la celda, te representa lo mismo, ¿ya? Entonces, acá me dan lo siguiente. Me dan un esquema de la celda, ¿ya? Una representación de la celda. Este doble slash, ¿ya? Esta doble barrita te habla de un puente salino. O sea, hay un puente salino acá. A la izquierda el ánodo, vocal-vocal. A la derecha el cátodo, consonante-consonante. ¿Quién es el ánodo? El ánodo es el hierro metálico. ¿Y quién es el cátodo? El platino. Profe, ¿pero el platino participa? No, no participa. Acuérdate que te dije hace unos cuantos problemas que si aparece el carbono o aparece el grafito, no el carbono o el platino, ellos son electrodos inertes, no participan en el proceso. Por lo tanto, para este caso particular, vamos a decir el hierro, ¿ya? El hierro es el ánodo y el platino es el cátodo, ¿ya? Y aquí hay una reacción en una celda galvánica. Entonces, lo que vas a hacer, siempre te lo igual que los ejercicios anteriores, este ejercicio también es típico. Lo que vas a hacer es ordenar de mayor a menor, o sea, cátodo y ánodo, ¿ya? Mayor a menor. ¿Quién de los dos es mayor? Y reconoce, ¿quién es mayor? ¿1,36 o menos 0,44? ¿Quién es mayor? ¿Más 1,36 o menos 0,44? ¿Quién es mayor? Más 1,36, obvio. Entonces, ojo, vamos por partes. Respiramos, ¿ya? Respiramos. ¿Ya? Respiramos. Mira, si esto es una reducción, esto se llama potencial estándar de reducción. Si esto es una reducción, esto se llama potencial estándar de reducción. O sea, potencial estándar de reducción, potencial estándar de reducción. Pero como él es mayor que él, significa que él va a actuar como cátodo y él va a actuar como ánodo. Profesor, pero eso ya lo vimos aquí. Sí. Simplemente si es que esto falla, tú tienes el plan B. Esto va a ser el cátodo porque es mayor, se reduce con mayor facilidad, y esto es el ánodo porque se reduce con menor facilidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque estas preguntas son clásicas en admisión. ¿Qué es lo que haces? Para poder hallar el potencial de la celda, cátodo menos ánodo. Cátodo menos ánodo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el potencial del cátodo? Más 1,36. ¿Cuánto vale el potencial del ánodo? Menos 0,44. Cuidado con los signos. El potencial de la celda es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Dejándolo así tal como lo ves. Entonces, si a este número le resto este número, ¿qué me va a dar? 1,8. No vayas a cometer el error de equivocarte en los signos, porque malogras el ejercicio, ¿ya? Entonces, 1,36 menos 0,44, entonces tu respuesta te va a dar 1,8. Al ojo, directo, y marcas, pic, pic, se acabó, ¿ya? Entonces, para este caso particular, tú vas a decir, el cloro, como tiene mayor potencial, actúa como cátodo. Y el E, como tiene menor potencial, actúa como ánodo. ¿Qué es lo que hago? Cátodo menos ánodo, se acabó. Y si resto potencial del cátodo menos potencial del ánodo, te da 1,8, tu respuesta. Simple, ¿ya? Ahora, profe, a mí me han enseñado de otra manera, a mí me han enseñado a darle la vueltita y todo. Ya, si quieres darle la vueltita, no hay ningún problema, ¿ya? Reconoces al cátodo lo pones arriba, y como él es el ánodo, giras, ¿ya? Y al girarlo, ¿qué va a ocurrir con este signo? Se invierte. Al invertirse este signo, aparece lo de acá. El potencial de la celda es potencial del cátodo más potencial del ánodo, pero la verdad que yo no lo recomiendo hacerlo de esa manera. Pero si tú te has acostumbrado a hacerlo, ¿ya? Sumas directamente y hallas tu respuesta. Yo para hallar esto ni siquiera necesité plantear ninguna ecuación. Simplemente reconozco quién es cátodo, reconozco quién es ánodo, cátodo menos ánodo, se acabó. Por respuesta, ¿ya? Entonces, esa es la forma o los dos métodos como los podrías hacer. Marcarías como respuesta en este caso la letra B, tu respuesta, ¿ya?
A ver, uy, acá se volvió a ir. Ya, pero mejor, porque como no hay clave final, puedes llegar a la respuesta. Te dice, determine el potencial estándar a 25 grados Celsius de la celda galvánica. A ver, lúcete. Acá. ¿Cuál sería el potencial estándar de la celda galvánica que nosotros tenemos acá? Al ojo. ¿Qué marcas? A, B, C, D, E. Está al ojo, ¿ah? Es más, yo la vi, ya salió. ¿Qué te sale? A, B, C, D, E. Excelente, la letra B. ¿Qué es lo que haces? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto anteriormente, primero, entre los dos, reconoce que ambos sean reducción. ¿Ambos son reducción? Yes, yes, son reducciones. De ahí identificas al cátodo. ¿Quién es el cátodo? El que tiene mayor potencial de reducción. Entre él y él, ¿quién es mayor? Él es mayor que él. Entonces él es el cátodo. Como él es el cátodo y yo quiero el potencial de la celda, potencial del cátodo menos potencial del ánodo. Si a este potencial yo le resto el de acá, ¿qué me va a quedar? 1,174. Entonces es directo. Opera matemáticamente y te va a quedar que el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo me da esto de acá. Ahora, si tú estás acostumbrado a hacerlo con la vueltita, como ya descubriste que eres el cátodo, lo dejas igualito, el cátodo. Y al ánodo le das la vueltita. Y al darle la vueltita vas a tener tú esto de acá. Suma las semireacciones y vas a llegar a esta respuesta. Ahora, yo no encuentro sentido mucho hacer esto de acá si la pregunta directa es determina el potencial de la celda. Si te pidieran tal vez la ecuación química redox, ¿no?, que está asociada, tal vez podrías considerarlo. Ahora, un punto importante a tener en cuenta, ¿ya? Acá, por ejemplo, tú te fijas de que de el hierro más 3 al hierro más 2 hay un electrón transferido, ¿ya? Y tú puedes multiplicar por 2, por 3, por 4, por 100, por 1000, por lo que tú quieras, ¿ya? Y el potencial de celda o el potencial del electrodo no va a cambiar. Ten bastante cuidado, no vayas a cometer ese error también, ¿ya? Si tú multiplicas por 2, lo haces para igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos, para que cuando sumes te dé la reacción correcta, ¿ya? Pero así multipliques por 2, por 3, por 4, por 100 o por 1000, este potencial del electrodo no va a cambiar, ¿ya? Entonces, para este caso, marca como respuesta la letra B. Esta es tu respuesta, ¿ya? Ya, entonces, uy, ya pues, listo, tú mismo eres. Otra pregunta más, así parecidísima. Te creo. Encuentra la fuerza electromotriz para la siguiente reacción o para la pila, la siguiente reacción de la pila siguiente. ¿Quién está esto? ¿Ya? De hecho, que esta es otra forma de cómo te muestran una reacción del tipo celda galvánica, ¿no? La plata se reduce y el zinc se oxida. Si la plata se reduce, la plata actúa como cátodo. Si el zinc se oxida, el zinc actúa como ánodo. O sea, eso ya va a depender de cómo tú lo veas, ¿ya? ¿Y por qué te sirve hacer ese análisis inicial? Porque si tú ves que la plata acá se reduce y el zinc se oxida, significa que a la plata la debes considerar como cátodo y al zinc lo debes considerar como ánodo. Entonces, chicos, si yo ya conozco lo del cátodo y ya conozco lo del ánodo, para hallar el potencial de la celda, ¿qué debo hacer? Cátodo menos ánodo. Se acabó. Lúcete. ¿Cuál sería tu respuesta? Tiene 5 segundos. 5, 4. Claro, Camila. Claro, Elías. La letra B. Excelente, Diego. Sí, pues, claro. Si tú ya tienes identificado al cátodo y tienes identificado al ánodo, ves que esto es una reducción y ves que esto es una reducción,
cátodo menos ánodo, o sea, este monstruito menos este monstruito, el menos el me va a dar 1,562. Cuidado con los signos, nada más. Y llegas a tu respuesta. Entonces, este señor se reduce, este señor también se reduce, este es su potencial de reducción, este es su potencial de reducción. Pero como él es mayor, él actúa como cátodo, y como él es menor, él actúa como ánodo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Cátodo menos ánodo. Se acabó. Se acabó. Entonces llegas a tu respuesta 1,562. ¿Quieres darle la vueltita? Ah, ya. ¿Quieres darle la vueltita? Como él es el ánodo, lo giras. Y al girarlo va a ocurrir que el signo cambia. Y cuando lo sumes, igual te va a terminar dando 1,562. Pero cuando sumes debes tener cuidado que debes igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos. Entonces, como acá hay un solo electrón, tú lo que vas a hacer es acá multiplicar a todo por 2. Y esto no se va a modificar, porque acuérdate que el potencial de la celda no sufre variación. Entonces, para este caso, 1,562, alternativa la letra B. Esa es tu respuesta, ¿ya? Si tienes preguntas, consultas, comentarios, a través del chat, ¿ya? Ojo, mira, estas son las clásicas preguntas que aparecen en electroquímica, en admisión. Así que yo te recomiendo, si dale un repaso al video, ¿ya? Para que veas, y tú busca otras preguntas también similares y te vas a dar cuenta que vas a llegar a las mismas respuestas, ¿ya? Siguiente. Ahora ya entramos a química orgánica un poquito. Qué bueno. Nos dice, mira, entonces, de ustedes queda terminar de repasar electroquímica. Ya hemos visto electrólisis, ya hemos visto celdas galvánicas, ahora entramos un poquito a química orgánica. Te dice, diga, oye, se le da la respuesta también, qué suertudo que están hoy ustedes. Dice, diga las proposiciones que son correctas. Los compuestos de cadena abierta pueden ser lineales o ramificados, ¿ya? Dice, los compuestos de cadena abierta pueden ser saturados e insaturados. Los compuestos de cadena cerrada pueden ser aromáticos o alicíclicos. Los hidrocarburos se constituyen en base a la propiedad de la autosaturación. Los compuestos de cadena cerrada pueden ser sustituidos, saturados e insaturados. Mira, esto de acá es una cadena abierta, lineal, saturada. Cadena cerrada es cuando tú ves una figura geométrica, ¿ya? Un triángulo, un pentágono, un hexágono, esa es cadena cerrada o cíclica. Esto es una cadena abierta. Lineal, porque no hay ramificaciones. Acá sí hay ramificaciones. Acá sí hay ramificaciones. Por lo tanto, esta es una cadena abierta. Es una cadena lineal y está saturada porque no hay enlaces dobles ni enlaces triples. Entonces, si yo quiero darle un nombre, va a ser cadena abierta, lineal, saturada, ¿ya? En este caso, va a ser una cadena abierta, va a ser una cadena ramificada y va a ser saturada, si quiero clasificar. Esta va a ser una cadena abierta, va a ser una cadena lineal, porque no tiene ramificaciones, y va a ser una cadena insaturada porque tiene un enlace doble. En este caso, abierta, ramificada e insaturada, ¿ya? Para ellos hay que tener cuidado porque si yo tengo al benceno en la composición, esas sustancias son aromáticas, ¿ya? Esas sustancias son aromáticas. Y si no está el benceno, no es aromático. Él es aromático, él es aromático, él o él no son aromáticos. No son aromáticos. Para que haya aromaticidad debe estar el benceno en su composición, ¿ya? Pero para fines de examen de admisión, para fines reales, ya cuando tú lleves química orgánica ya dentro de la universidad, en tu carrera, eso va a ser diferente. Pero para fines de examen de admisión, el compuesto aromático por excelencia es el benceno. Así que en ese debes concentrar, ¿ya? El benceno. Entonces, el benceno lo considera de esa manera. Entonces me dicen, los compuestos de cadena abierta pueden ser lineales o ramificados, ¿cierto? Tienes compuestos de cadena abierta que pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Lo primero es correcto. Los compuestos de cadena abierta pueden ser saturados o insaturados. Tienes cadena abierta que pueden ser saturados o que pueden ser insaturados. Eso también es correcto. Los compuestos de cadena abierta o de cadena cerrada pueden ser aromáticos o alicíclicos. Cadena cerrada. Aromático, no aromático. Lo aromático es alicíclico. ¿Y por qué se le llama alicíclico? Porque es alifático y a la vez cíclico. O sea, cadena cerrada, alifático. ¿Ya? Entonces, verdadero. Los hidrocarburos se constituyen en base a la propiedad de la autosaturación. ¿Qué dice la propiedad de la autosaturación? Que el carbono puede unirse consigo mismo, formar
grandes cadenas carbonadas, algo que no se ve típicamente en otros elementos, porque tú no ves largas cadenas de oxígeno, o largas cadenas de nitrógeno, o largas cadenas de repente de fósforo, no. Tú esto lo observas como característica en el carbono, por eso la autosaturación permite no solamente los compuestos aromáticos, sino los compuestos orgánicos en general. Eso es verdadero, ¿ya? Los compuestos de cadena cerrada pueden ser sustituidos, saturados e insaturados. De cadena cerrada, sustituido, ¿ya? Puede ser saturado o pueden ser insaturados. Eso es correcto. Entonces, para este caso, lo correcto son todos, ¿ya? Todos son correctos. Alternativa, la letra E. Tu respuesta, ¿ya? Ajá. Y eso también es algo que viene muy comúnmente. Te dice, diga en qué caso la relación es correcta respecto al tipo de fórmula empleada. Primero acá me dicen que es topológica, semidesarrollada, desarrollada, condensada y global. A ver, ayúdame. Lo de acá, ¿es topológica, sí o no? No. Topológica es zigzag. Esto es topológica. ¿Ya? Topológica o en zigzag. Esto es desarrollada. ¿Por qué desarrollada? Porque te muestra en absoluto todos los átomos de carbono, todos los átomos de hidrógeno y todos los enlaces. ¿Ya? Lo de acá es desarrollado. Entonces, no, está mal. Semidesarrollado tampoco, no va. Desarrollada, no, esta es desarrollada. Yo podría decir que esta es una fórmula condensada, sí. Porque veo, por ejemplo, que hay grupos que se repiten y en vez de estar escribiéndolos todos, lo que hago es decir, se repiten tres. Si se repiten tres o se repiten dos, los agrupo, ¿no? Eso es condensado. Entonces, acá no es desarrollado, es condensado. Lo de acá tampoco lo llamaría condensado. Esto, si pusiera darle un nombre, le daría semidesarrollado. Presenta los carbonos, presenta los hidrógenos y presentas los enlaces típicos, comunes, un doble, un triple, o por el estilo. Entonces, esto es una fórmula no condensada, sino diría semidesarrollada. Y lo de acá, ¿es una fórmula global? Sí, en una fórmula global lo que tú haces ver es en absoluto todos los átomos de carbono y todos los átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de hidrocarburos, claro, ¿no? Entonces, para este caso, me dice lo que es correcto, solo 5. Alternativa de respuesta, la letra C. Esa sería tu respuesta.